Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo, como siempre, la maravillosa palabra de nuestro Dios. Más en este tiempo que estamos tiempo de Semana Santa, recordando justamente la obra maravillosa de Jesucristo nuestro Señor en la cruz del Calvario. Por lo tanto, voy a estar compartiendo con ustedes en este momento acerca de la Pascua, que todo el mundo en este tiempo recuerda la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Inclusive muchos ven, yo me acuerdo que hace mucho tiempo veíamos películas acerca de la vida de Jesús, de los evangelios, la muerte de Jesús, la resurrección. De esta manera nosotros sabíamos que Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido, que Él murió en la cruz del Calvario para salvar a toda la humanidad. O sea que el amor de Dios es infinito, el amor de Dios tiene un alcance infinito para todo. Y en su obra en la cruz del Calvario tiene un alcance para todos. Y en esta ocasión quiero compartir qué es la Pascua, quiénes participan de la Pascua. Porque qué importante que podamos saber en este tiempo para valorizar. Muchas veces parece que una fiesta más y no tomamos conciencia de todo lo que aconteció en la vida de Jesús, por todo lo que el Señor Jesús pasó. Qué bueno que siempre podamos recordar su obra maravillosa, el amor de Dios, manifestado a través de su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Pero todo esto tiene su origen en el pueblo de Israel. Si uno lee Éxodo capítulo 12, pueden leer todo el capítulo 12 de Éxodo. Y allí está el origen de la Pascua. La Pascua significa el pesar, significa pasar por alto, pasó por encima. Y por eso vamos a estar viendo qué es la Pascua. La Pascua no es el conejo de Pascua, la rosca o el huevo de Pascua, ¿no? En este tiempo que es todo comercio, más un comercio. Inclusive muchos aprovechan tomarse unas mini vacaciones. Inclusive algunos van a pescar. Pero yo me acuerdo también antes que a veces pasábamos la noche jugando a las cartas. Fíjense todas las cosas que uno hace cuando no conoce al Señor. Pero qué importante este tiempo poder reflexionar, meditar, pensar y darle la gloria al Señor en este tiempo por su gran amor para con nosotros. Podemos ver que la Pascua significa todo. Para mí la Pascua es el Cordero. En Éxodo capítulo 12, verso 5 dice que tenían que elegir un cordero de un año sin defecto. Fíjense, de la cabra o de las ovejas. Tenía que ser un cordero sin defecto, o sea, puro, sin mancha. Este era el requisito que debería reunir el cordero. De igual manera también Jesucristo es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, como dice el Evangelio según San Juan capítulo 1, verso 29. Dijo Juan el Bautista, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es sin pecado. Él es el Cordero de Dios. Fíjense, lo que los judíos elegían un cordero sin mancha, un cordero sin defecto, de un año. De igual manera Jesucristo es el cordero sin mancha, sin pecado. Y reunía todos los requisitos para salvar. Es importante. Lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, en 1 Pedro capítulo 1, versos 18 y 19, dice,
que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Como un cordero, fíjense, un cordero sin mancha y sin contaminación. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo. Un cordero sin mancha y sin contaminación, como dice la palabra del Señor. Como dice también Hebreo capítulo 4, el verso 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, el sacerdote Jesucristo fue el sacerdote, el Cordero sin pecado. O sea, ¿por qué tenía que ser de esta manera? O sea, la demanda, los requisitos para poder salvar a la humanidad. El Cordero, podemos decir que la Pascua en primer lugar es el Cordero. Es el Cordero sin mancha, sin contaminación. Esto tenía que ser así para reunir los requisitos. El hombre, por eso, por su propia naturaleza, el hombre no puede ser salvo. Porque el hombre está destituido de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos capítulo 3, verso 23. Romanos capítulo 5, verso 3. Fíjense, 23. Está hablando que el hombre por su naturaleza está separado de Dios. O sea, no hay cosa que el hombre pueda hacer, ni rito, ni sacrificio, nada el hombre puede hacer para obtener salvación, porque el hombre por su naturaleza está destituido de la gloria de Dios. O sea, nada de lo que el hombre haga podrá justificarse delante de Dios. Si hubiera sido posible que el hombre se pudiera salvar por ser bueno, o por hacer obras buenas, o por algún rito, algunas tradiciones, Cristo no hubiera venido, porque el hombre se puede salvar a sí mismo. Por eso, ¿por qué entonces es importante que el Cordero tiene que ser sin mancha, sin defecto? Y este requisito ni un ser humano podía reunir, porque el hombre está separado de Dios. Por eso tenía que venir alguien sin mancha y sin contaminación. Tenía que venir alguien del cielo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, como dice el Evangelio según San Juan capítulo 1, verso 14. O sea que el verbo se encarnó, se hizo carne. Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante dice que él se despojó a sí mismo. No estimó a ser igual como a Dios y como cosa que aferrarse, sino se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre semejante, de siervo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, que Jesucristo Dios se encarnó. Por eso Emmanuel, Dios con nosotros. No había otra manera. Solamente Jesús, solamente Jesús. Por eso solamente Jesús es el Salvador. Porque solamente Él reunía los requisitos para salvar a toda la humanidad. ¡Qué maravilla! Lo que dice la maravillosa palabra del Señor. Por eso Él no fue engendrado por voluntad humana, de hombre o de sangre, sino por Dios. Si uno lee Lucas capítulo 1, verso 35, cuando María pregunta al ángel Gabriel, ¿cómo sería esto? Pues no conozco varones. Y el ángel le dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios, fíjense que no está diciendo que será hijo de José, hijo de María. No, será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. O sea, fue engendrado por el Espíritu Santo.
Mateo capítulo 1, verso 20, cuando José pensaba dejarla para no informarla secretamente, pero en sueño apareció el ángel y dijo: no temas de tomar a María, tu mujer, porque lo que ella ha engendrado del Espíritu Santo es. O sea que habla con toda claridad que el nacimiento de Jesús fue la obra del Espíritu Santo en el vientre de María. Es la obra de Dios. O sea, por eso Jesús vino del cielo. Es la obra de Dios. De esta manera, por eso sin pecado, porque no es de nuestra naturaleza, sino de la naturaleza de Dios. Dios se encarnó, pero por eso sin pecado, por nuestra naturaleza estamos incapacitados, estamos destituidos, estamos apartados. No hay ni una posibilidad que el hombre pueda ser salvo por su propio medio. Solo Jesucristo. Solo Jesucristo. Por eso que la Pascua es el Cordero, pero también es el sacrificio del Cordero. Que Él murió en la cruz del Calvario. Por eso es el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero para quitar el pecado del mundo, el Cordero tenía que morir en la cruz del Calvario. Tenía que morir. Así como los israelitas sacrificaron el Cordero, todo el pueblo sacrificó el Cordero. De igual manera, Jesucristo se ofreció, murió en la cruz del Calvario como el Cordero para quitar el pecado del mundo. Dice la Biblia. Podemos ver en Isaías capítulo 53, verso 6. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. Dice la Biblia: el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, era inocente, sin pecado, pero Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso en la cruz del Calvario el Señor Jesús dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Por el pecado que cargó de toda la humanidad. Está hablando de la separación del hombre para con Dios. Y de esta manera sintió el Señor Jesús en su humanidad aún el alejamiento del Padre, para que toda la humanidad pueda acercarse a Dios, pueda tener una amistad con Dios, pueda tener una reconciliación con Dios. Por eso lo que pasó al Señor Jesús, Él murió para que yo tenga vida. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Para que yo tenga vida, Él murió. Para que yo tenga salud. Todo lo que hizo por cada uno de nosotros allí en la cruz del Calvario. Él murió por nuestro pecado. Fuimos rescatados, dice la Biblia, de nuestra vana manera de vivir. Tenía que morir, el Cordero tenía que morir, o sea, el sacrificio. Como dice también Efesios capítulo 5, verso 2. En el verso 1 dice: sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, así como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, se entregó a sí mismo por nosotros, dice, en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Se entregó a Jesucristo como una ofrenda, un sacrificio en olor fragante a Dios. La entrega de Jesucristo para que la humanidad tenga salvación. Dios dice, fíjense los pasajes muy conocidos de las Escrituras, que todo cristiano lo sabemos de memoria. El Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Romanos 5:8. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, la entrega, la ofrenda, el sacrificio del Cordero sin mancha, para que tú y yo tengamos salvación. Fíjense qué obra maravillosa de Jesucristo, nuestro Señor, allí en la cruz del Calvario. Cuánta enseñanza podemos encontrar nosotros del amor de Dios. Pero también la Pascua es el Cordero, la Pascua es el sacrificio, pero la Pascua es la sangre del Cordero. La sangre del Cordero. Fíjense lo que la palabra dice, ¿no? Podemos ver en Éxodo, para que veamos nosotros Éxodo capítulo 12. Usted puede leer todo el capítulo para ver toda la riqueza, toda la enseñanza que tiene. El verso 13, por ejemplo, dice, y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Veré la sangre y será la señal. Y la sangre os será por señal. La sangre. Y pasaré de vosotros. El pasar por alto. La sangre de Jesucristo. Tenemos que decir que la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo es el precio de nuestra redención. Dice en Colosenses capítulo 1, verso 13 en adelante, dice, hemos sido traídos de la potestad de la tiniebla al reino de su amado, y con quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Fíjense, tenemos perdón de pecado por su sangre. Redención por su sangre, el perdón de pecado. Y la sangre de Jesús. Si andamos en luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo. Hemos sido comprados por precio. Dice, glorificad pues a Dios en vuestro espíritu, en vuestro cuerpo, los cuales son de Dios. Podemos hablar mucho acerca de la sangre de Jesucristo, pero sabemos que con claridad lo que la Biblia dice. Es el Dios dice, hemos sido rescatados de vuestra buena manera, no con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. 1 Pedro capítulo 1, versos 18 y 19. La sangre de Jesucristo es la señal del nuevo pacto. Es la señal que somos de Jesucristo. La sangre de Jesucristo nos acerca al Padre. Es el precio que Dios pagó para que tú y yo tengamos salvación. ¡Qué maravilla! La sangre de Jesucristo. Entonces podemos decir que la Pascua es el Cordero, que la Pascua es el sacrificio, que la Pascua es la sangre del Cordero. Pero la Pascua también es la resurrección. O sea que no podemos sacar una parte de todo es parte del Cordero, todo lo que pasó el Cordero, su vida, su entrega, su sacrificio, su sangre, su resurrección. Dice la Biblia en Romanos capítulo 4, verso 25. Dice así: y fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Y resucitó para nuestra
justificación. O sea que la Pascua es la resurrección de Cristo, que está hablando de la victoria de Cristo sobre el pecado, el mundo, la muerte. Por eso el Señor Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree y vive, no morirá eternamente. Porque Jesucristo es la resurrección. Dice que el poder de Cristo que operó en Cristo resucitando a los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y poder y autoridad y señoría, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y dio por cabeza por sobre todas las cosas la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, Jesucristo resucitó, y Jesucristo está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Esto es la Pascua, es la victoria total de Jesucristo. Por eso podemos escuchar nosotros en este tiempo, generalmente cuando el domingo dice Felices Pascua, ¿no? Yo digo, la mayoría que te dicen Felices Pascua ni siquiera son cristianos, ni siquiera son conscientes de toda la obra maravillosa de Dios para la salvación. No recibieron a Cristo, no son redimidos por la sangre de Cristo, no aceptaron el sacrificio de Cristo. Siguen a ídolos muertos, a ídolos que no tienen vida, a imágenes. Yo era uno de ellos. No adoran al que vive por los siglos. Fíjense, cuando llega el domingo, Felices Pascua, dice. Fíjense, qué importante saber qué es, por eso, qué significa la Pascua, ¿no? La Pascua es el Cordero, la Pascua es el sacrificio del Cordero, la Pascua es la sangre del Cordero, la Pascua es la resurrección, la Pascua es la ascensión, o sea, que Cristo está a la diestra del Padre. Y esperamos, por supuesto, también su venida. Pero quiero decirte que estaba en los planes de Dios desde la eternidad. Dice 1 Pedro capítulo 1, verso 20, destinado desde antes de la creación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor a vosotros. O sea que estaba todos los planes del Padre desde la eternidad, que Jesucristo, el Cordero, que quita el pecado del mundo, iba a morir en la cruz del Calvario, iba a resucitar para nuestra salvación, para nuestra justificación. Y fíjense, una palabra más que quiero compartir. Apocalipsis capítulo 13, para que vean los hechos impresionantes. Esa es la profecía, la palabra de Dios, que en estos tiempos, como estamos compartiendo, que estamos viviendo tiempos proféticos, tiempos apocalípticos, Cristo viene a buscar a su iglesia en cualquier momento. Esto va a ocurrir. Nadie sabe la hora ni el día, pero Cristo viene por su amada, por su iglesia. Dice Apocalipsis capítulo 13, verso 8, para que vean ustedes. Y le adoraron, dice, y adoraron todos los moradores de la tierra. O sea, todas las personas de este mundo adoraron, cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Qué está diciendo? O sea, que adoraron a la bestia todos los habitantes del mundo, todos los moradores de la tierra. Son todos los que se quedaron, que no recibieron a Jesucristo como su Señor y Salvador. Dice, cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde antes de la creación del mundo. O sea, estaban los planes de Dios todo esto. Pero esta es la profecía que está diciendo, ¿quiénes van a adorar a la bestia? Aquellos que no aceptaron al Mesías, que no aceptaron a Jesucristo en su vida, que no son parte del pueblo de Dios porque no nacieron de nuevo. O sea, yo te pregunto, ¿es Cristo tu Salvador?
reconoces a Jesucristo como el Cordero que quita el pecado del mundo y que Él ha quitado tu pecado, que Pascua significa pasar por alto. Dios pasó por alto nuestro pecado por la sangre de Jesucristo cuando hemos recibido a Cristo. Todos aquellos por eso que reciben a Cristo son parte del pueblo de Dios. Y realmente es la Pascua. Es un acontecimiento para recordar, para declarar las bendiciones que ya son nuestras, las promesas y las bendiciones que vamos a recibir del Señor. Pero no queremos solamente para nosotros, queremos que todos sean salvos. Por eso, si no tienes a Cristo, yo creo que realmente sea una Pascua para ti, una verdadera Pascua, que Dios pase por alto tu pecado, que tú puedas recibir a Cristo en tu vida como tu Señor y Salvador, y que pueda ser parte del pueblo de Dios. Porque quienes participaban y festejaban de esta fiesta, todo el pueblo que eran salvos por la sangre del Cordero, que Dios pasó por alto su pecado. Ora conmigo si no tienes a Cristo para recibir ahora la salvación de Dios y que puedas ser libre, que puedas ser salvo y que para ti puedas realmente ser una Pascua de verdad. Amén. Ora conmigo. Señor Jesús, gracias porque tú eres el Cordero que quita el pecado del mundo. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias por tu sangre, Jesús, el precio de la redención. Yo te pido que perdone mi pecado, que me limpie de toda maldad. Quiero que vengas a mi vida y que seas mi Señor y Salvador. Y te doy gracias. Y te doy gracias. Y que para mí sea una verdadera Pascua. Darte gracias, Señor, por tu obra en la cruz del Calvario. Y gracias porque vendrás a buscarnos. En tu nombre, Jesús. Amén. Dios te bendiga.